Dios santo. Ah, eso no. Anoche me tomé ahí llegué con dolor de cabeza y dolor de garganta, pero es que también por el tiempo y todo, pero bueno, hoy estoy mejor, hoy estoy mejor. Ibuprofeno, harto. Sí, Pero sí, en gel, ¿no? Hay que tomarlo en gel y mucha agua de panela con limón. sí, es que está haciendo viento y Me frío. duele la garganta. Anoche llegué con dolor de garganta y dolor de cabeza. Harto limón y verá. A mi mamá le pasó con el Vaporub. Ah, sí, ese es bueno. Sí. Es bueno, se echa uno en las bolsas, en la tabla, es bueno. Hola, Lalito. Hola, Martín. Hola, Mauro. Hola, tío Lalo. Buenas tardes. Martín, buenas tardes. A todos, buenas tardes. Mamá, bendición. Hola, Carlitos, buenas tardes. Mayrita también. Hola. Tarde. Hola, Mauricio. Hola, Martín. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Cómo le haces Martín. Tardes, ¿cómo va, José? Martín saludando a Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué más, abuelita? ¿Cómo está? La vemos ahí toda bonita. Ay, mira, porque estaba viento. Sin alientos, pero bien, ahí vamos. Dice. Para pelear. Uy. ¿Cómo así? ¿Cómo que me voy? ¿Y la abuelita? Que ya tiene alientos. Que con alientos como para pelear. Ay, ay, ay. Abuelita, ¿quién la ve, no? Sí. Y es que en estas reuniones se pelea con el diablo. Ay. ¿Cómo les va? Ni se nombra. Hablaba yo y tengo el micrófono apagado. ¿Qué tal? Toca tener buenas fuerzas. Toca tener buenas fuerzas. Pero igual ahí tiene buenas fuerzas, ¿no? No sé, Tenía tapabocas. Madre limpio las gafas, entre más las limpio, más se nublado se ve. Bueno, yo creo que ya estamos todos. Aprovechemos que está la abuelita. Tío Lalo, si nos regala una oracioncita para comenzar. Sí, señor. Gracias, Mauricio. Dios les bendiga a todos. Mateo 18:19. Dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía, con la llenura del Espíritu de Dios. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Padre de la gloria, muchas gracias. Glorificamos a nuestro Padre Celestial, al que todo lo puede. Está escrito, porque dos o tres que estemos congregados, acá vemos más de dos. Y estamos creyendo en el Padre, en nuestro Señor Jesucristo, en el quien tiene el poder. Y gracias, Padre, porque el Espíritu de Dios está en la tierra, porque fue una promesa que el Espíritu de Dios nos dejó. Muchas gracias. Y por esa promesa, Señor, nos movemos. Que el Espíritu de Dios glorifique al Padre, sea el Espíritu de Dios glorificando a Jesucristo y el Espíritu de Dios se mueva en este momento en el nombre de Jesucristo. Ven Espíritu Santo con poder y gloria. Es el poder del Espíritu de Dios, es el poder del Espíritu de Dios, echando fuera todo dolor de garganta, echando fuera todo dolor de cabeza en tu nombre, Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios en los cuerpos, es el Espíritu Santo en el corazón, en el alma, alimentando con esa bendición de poder, con esa bendición de gloria de tu palabra, Señor Jesucristo, para la gloria tuya, mi amado Rey. Ven Espíritu Santo con poder y gloria. Gracias te damos, Todopoderoso, porque el Espíritu de Dios se manifiesta. El Espíritu de Dios trabaja incansablemente, de día y de noche. Ven Espíritu Santo poderoso, te amamos Espíritu Santo, para la gloria de Jesucristo. Muévete Espíritu Santo en los cuerpos, muévete Espíritu de Dios en cada cabeza, sana al Espíritu Santo por el poder tuyo, sana los dolores de esos dolores se van
El Espíritu de Dios es tocando esos dolores de cabeza, el Espíritu de Dios es tocando esos dolores de garganta, el Espíritu de Dios sea tocando esta familia, estos cuerpos en tu nombre, Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. La gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Espíritu de Dios, glorifícate. Condúcenos, Espíritu Santo, a la salvación, al camino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hay vida eterna y esa vida eterna en nuestros corazones es Jesucristo. Gracias, Rey del cielo. Muchas gracias, Padre precioso. Espíritu de Dios, muévete con poder y gloria, muévete, Espíritu Santo. Esta noche hay una vigilia acá en Bogotá. El Espíritu, más de 4,000 iglesias orando esta noche por Bogotá, de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Espíritu de Dios, muévete con poder y gloria en esta ciudad, Bogotá. Muévete, Espíritu Santo, gloriosamente y poderosamente. Trae ese ejército de ángeles, Espíritu de Dios, para esta noche, que se muevan en esta ciudad, Bogotá, para la gloria del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, a esta familia. Ven, Espíritu Santo, trae tu gloria, tu poder, Espíritu Santo, a esta familia, a esta reunión. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, poderoso Espíritu Santo. Toca el corazón de mi mamá. Llénalo de la gloria tuya, Espíritu Santo. Su mente y su corazón, su cuerpo con la gloria tuya, Espíritu Santo, precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu precioso, Espíritu de la gloria. Toma el control, llénalo todo, dirígelo todo para la gloria del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Señor. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Qué bonito, qué bonito. Es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo, trayendo sanidad a cualquier molestia. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo la palabra. Ayer quedamos en el verso 29. Hoy continuamos con el 30 del capítulo 6 de Marcos. Entonces, leemos la palabra bajo la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, acá vemos que ellos, nuestro Señor los había enviado a que fueran de 2 en 2 por todos los lugares, sanando, llevando la palabra y proclamando el arrepentimiento, ¿sí? Para poder hacer, para poder tener el respaldo de Dios en sanidad y milagros. Entonces, esa parte es muy bonita. Entonces, ellos llegaron felices a contarles a nuestro Señor Jesucristo todo lo que habían hecho y todo lo que habían hablado, todo lo que habían enseñado a la gente de los pueblos y aldeas de alrededor. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Vamos a ver cuál fue el descanso. Esa parte es interesante porque está relacionado con el día de reposo, porque nuestro Señor es el verdadero descanso. Esta es otra razón por la cual el verdadero descanso es el domingo, ¿sí? Por eso nuestro Señor dice descansar. Entonces aquí les dijo: van a entrar en mi reposo literalmente. Vamos a ver cómo sucedió. Dice: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, vemos que ellos habían ido a dar palabra, a darle el alimento espiritual a todas las personas que vivían en las aldeas de alrededor, pero ellos no tenían tiempo para comer la palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, ese es el verdadero reposo, ese es el verdadero descanso, comer la palabra de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta parte es muy bonita. Dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces, nuestro Señor los llevó para que estuvieran solos y para que Él les pudiera dar el alimento espiritual. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Entonces acá vemos que la gente, aquí vemos algo interesante. Nuestro Señor les dice: vamos a descansar, ¿sí? Y vamos a un lugar desierto. Y ustedes piensan que nuestro Señor no sabía que la gente iba a seguirlos, y no solo que los iba a seguir, sino aparte de todo iban a llegar primero que ellos. Entonces, esta parte es interesante. Por eso digo que aquí vamos a comprender bien acerca del verdadero descanso, el verdadero reposo. Entonces, aquí dice que muchos fueron allá desde las ciudades y se fueron a pie y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Entonces, vemos que el lugar desierto sencillamente era para que una una multitud más grande pudiera estar dispuesta y se prestara todas las condiciones para poder hablar. Y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces acá vemos que nuestro Señor los vio a todos como descarriados, ¿sí? Entonces veía que había sed de tener ese pastor, y pues ese pastor era nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso dice que tuvo compasión de ellos al verlos que andaban como descarriados y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí les comenzó a dar el alimento espiritual, ese pan que ni siquiera los discípulos habían podido comer durante estos días anteriores porque ellos habían salido a otras aldeas a proclamar el evangelio. Entonces por eso necesitaban también alimentarse. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, nosotros estamos viendo acá algo interesante, y es que nuestro Señor les estaba dando el verdadero alimento, que es el alimento espiritual. Por esta razón, nuestro Señor, digamos, no estaba preocupado por el alimento físico, pero vemos que los discípulos de alguna manera pensaban un poquito más en que la gente debería estar cansada y que cerca no podían encontrar nada para comprar, por lo tanto tenían que apartarse ya que estaban en el desierto. Entonces, respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Entonces vemos que ellos estuvieron dándoles de comer a la gente de las aldeas durante un tiempo. Después volvieron a nuestro Señor a contarle todo lo que habían hecho, y nuestro Señor les dijo: ustedes también necesitan comer. Vino, estuvieron reunidos todo el día, nuestro Señor les estuvo dando alimento espiritual, y ahora les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, digamos, vuelvo a decir, yo estoy hablando como del contexto más espiritual. Obviamente en el natural también vemos lo siguiente, dice: ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces aquí nos dicen qué cantidad de dinero tenían ellos. Entonces ellos contaban con 200 denarios y pues ellos estaban diciendo, o sea, esos 200 denarios los vamos a utilizar en pan y les vamos a dar de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces aquí vemos que se hace una referencia a la hierba verde. ¿Por qué? Porque la hierba verde es el alimento para las ovejas, ¿sí? Entonces las acomodó sobre la hierba verde y ahí comenzó ahora les iba a dar el alimento físico, ¿sí? Entonces se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces vemos que era una multitud bastante grande. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Entonces acá vemos que cuando estamos con nuestro Señor, Él nos provee del alimento espiritual, pero también del físico. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Entonces, digamos, vuelvo a decir, aquí estamos viendo ¿cuál fue el reposo de los discípulos? Sencillamente estar todo el día oyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero reposo. Eso es lo que significa y cómo nosotros podemos encontrar el verdadero reposo en el día domingo. ¿Sí ven? Acá nuestro Señor les dijo: vamos a descansar, pero si nosotros lo hablamos carnalmente, ellos no pudieron descansar, pero espiritualmente sí. Eso es lo bonito, que aquí toda esta palabra, por eso digo que lo estoy hablando más en el contexto espiritual, porque nosotros podemos ver el verdadero reposo en esta parte, que nuestro Señor les prometió descanso y se los estaba dando, pero vuelvo a decir, naturalmente o físicamente nosotros veríamos que ellos se la pasaron fue trabajando todo el día. Por eso, el trabajo para el servicio del reino no se cuenta como trabajo humano, ¿sí? Esto es trabajo para Dios, y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, especialmente en el día del Señor, ¿sí? Entonces, aquí dice que, repartieron y que comieron todos y se saciaron. Entonces, quedaron saciados tanto de alimento espiritual como de alimento físico. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Entonces, vemos que esas 12 cestas, aquí el número 12 está representando la palabra entregada a todas las naciones, representada en este alimento físico en esas 12 cestas. Esta parte es muy bonita. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces acá también vemos que
nos habla de la cantidad de hombres, pero no de la cantidad de mujeres ni de niños. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque era una multitud demasiado grande. Y todos se alimentaron con solo 5 panes y 2 peces. Entonces, creo que ya habíamos hablado acerca de cómo funciona el mundo espiritual, que en el mundo espiritual cuando se coge, digamos, una naranja y se parte en 2, no quedan 2 mitades, sino quedan 2 naranjas exactamente iguales. Eso es lo que pasa, digamos, para que vayamos comprendiendo un poquito cómo funciona la omnipresencia de Dios. Es tal cual. Entonces, para que nuestro Señor esté aquí y esté en la casa, en el lugar, junto a cada uno de nosotros, es de la misma manera. Entonces, es como si nuestro Señor se dividiera y Él, digamos, Él envía a su yo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, a cada lugar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está aquí, en este lugar físicamente, y está en cada lugar con nosotros también físicamente. Entonces, Dios se divide como los alimentos en este ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, cada día de pronto vamos profundizando un poquito más con respecto a este tema para que entendamos la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios Padre. Digamos, ¿por qué el pastor no nos habla de la omnipresencia de nuestro Señor en el mensaje de la cruz? Porque es un tema espiritual demasiado profundo, como lo pueden ver, que tiene explicación bíblica, pero es un misterio y la gente en el mundo pues no comprende cómo funciona la omnipresencia de nuestro Dios. Pero aquí, gracias a cómo se repartieron 5 panes y 2 peces entre una multitud de, yo le pongo aproximadamente, yo creo que más de 7,000 personas, muchas más, posiblemente hasta más de 10,000 personas. Entonces, así funciona la omnipresencia de Dios, porque es en el mundo espiritual, en el reino espiritual, cuando se parte algo, cuando Dios, más específicamente, parte algo, se convierte en 2, no en mitades, ¿sí? Esa parte es importante. Y, digamos, también cabe hacer la aclaración que el único que tiene esa capacidad de hacerlo es Dios. Por lo tanto, Dios es el único que puede también dividirse o separarse para estar en todas partes. Eso solo lo puede hacer Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Y digamos, por ejemplo, el caso que vimos ayer de Elías, lo que se separó o lo que se dividió no fue el espíritu de Elías, fue el corazón. ¿Sí? Por eso yo ayer les explicaba que es como cuando uno está hablando una cosa, pensando otra cosa y haciendo otra cosa, y pueden ser 3 cosas totalmente diferentes. Entonces, esa parte es como funciona nuestro corazón, no nuestro espíritu. ¿Sí? Esa es una cualidad del corazón. Entonces, en Elías lo que se dividió fue el corazón, más no el espíritu. El único que puede dividir su espíritu es Dios. Esa parte me parece muy bonita y muy importante para que vayamos comprendiendo un poquito más cómo funciona la omnipresencia de nuestro Dios. Y de esa misma manera es que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, de la misma manera, entonces el Espíritu Santo va a cada corazón de cuando se le acepta a nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra nos dice, no apaguéis el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos alimentar constantemente esa luz del Espíritu Santo para que se vaya avivando. Pero si nosotros no vivimos conforme a la palabra, ese Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón se va a ir apagando. Y en la medida en que se apaga, sencillamente vuelve a Dios, vuelve al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esa partecita, digamos, ya va quedando un poquito más clara la omnipresencia de Dios. Bueno, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces acá vemos que nuestro Señor de alguna manera también les dijo, bueno, ahora ustedes váyanse adelante, yo me encargo de despedir a la multitud. ¿Sí? Entonces, obviamente los discípulos no iban a comprender digamos, en la magnitud que nosotros estamos comprendiendo ahorita, a qué se refiere el verdadero reposo o a qué se refiere el verdadero descanso. Entonces, por lo tanto, nuestro Señor, yo pienso que ellos, los discípulos en su corazón, dijeron, bueno, nos dijo que nos iba a traer a descansar y vea, nos puso fue a trabajar aquí todo el día. Antes, sirviéndole a toda esta gente, a esta multitud, o sea, mejor dicho, tuvo que haber sido un día bastante pesado para organizar la logística, tanto para organizar a la gente, para escuchar la palabra, como para darles el alimento físico, ¿sí? Entonces, esa parte yo creo que fue bastante trabajo. Pienso que por esta razón nuestro Señor les dijo, váyanse ustedes adelante mientras yo despido a la multitud, ¿sí? O sea, digamos como mi idea. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces vemos que nuestro Señor siempre
antes de hacer algo, después de hacer algo, siempre al monte a orar, a hablar con el Padre. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Entonces, digamos, por eso es que se me ocurre que ellos querían de alguna manera descansar. Entonces, por eso nuestro Señor dijo, bueno, listo, váyanse en el barco, yo me quedo acá con la multitud mientras los despido. Entonces, curiosamente, no pudieron descansar. ¿Por qué dice? Dice lo siguiente, dice, y él solo en tierra. Entonces, nuestro Señor se quedó solo. Otra cosa es interesante, que los discípulos hayan dejado solo a nuestro Señor. Obviamente lo hicieron por obediencia, pero igual dejar a nuestro Señor encargado de despedir a la multitud, no sé cómo sería la situación, ¿sí? O sea, digamos como para que vayamos poniéndonos un poquito más en contexto. Entonces pienso que de alguna manera, efectivamente los discípulos sí estaban agotados y querían descansar, ¿sí? Entonces dice, y viéndoles remar con fatiga, entonces les tocó fue antes trabajar más en ese barco, ¿sí ven? Entonces viéndoles remar con gran fatiga, no con poca, sino con gran fatiga, porque el viento les era contrario, o sea, el viento no les ayudaba. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces vemos que era aproximadamente a las 3 de la mañana, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, dice que nuestro Señor, aquí digamos, ellos vieron fue que nuestro Señor se quería adelantar. Lo que registra Marcos. Digamos, yo pienso, digamos ya mi idea, que nuestro Señor no quería adelantárseles, sino que quería que le vieran caminar sobre el mar, ¿sí? Porque este era uno de los mayores milagros de los cuales se habla en todo el mundo con respecto a nuestro Señor Jesucristo, el único que ha podido andar sobre las aguas, ¿sí? Entonces, esta parte, por eso digo, digamos, ellos lo pudieron percibir como que nuestro Señor se les quería era adelantar, pero yo pienso que nuestro Señor lo que quería era hacérseles notar, ¿sí? Para que ellos pudieran ver y ser testigos de este gran milagro, porque ellos, esto era algo que nunca se había visto en el mundo y hasta el momento no se ha vuelto a ver, ¿sí? Esa parte es muy importante. Entonces, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Entonces vemos que la actitud de ellos fue que se asustaron, porque todos le veían. Entonces, aquí es donde yo veo que esa fue la intención de adelantarse, sencillamente para que todos le vieran. Y se turbaron. Entonces, aquí vemos que ellos se asustaron literalmente. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, aquí vemos una manera como nuestro Señor se presenta diciendo, yo soy, muy similar a cuando se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo. Entonces le dijo, tranquilos, anímense, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Entonces vemos que en la parte de ayer, si no estoy mal, vimos un asombro por parte de la gente que escuchaba a nuestro Señor Jesucristo hablar, pero era un asombro de crítica. Mientras que aquí vemos un asombro de maravilla. O sea, ellos estaban, mejor dicho, sorprendidos y pues supongo que también estaban muy contentos de ver esta señal esta señal milagrosa. O sea, digamos, sería muy impresionante que nosotros tuviéramos el privilegio de ver a un siervo de Dios caminar sobre el agua. Entonces, esa parte me parecería muy bonito y pienso que posiblemente, así como nos lo prometió nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el que en mí cree mayores cosas hará, posiblemente en un futuro podamos ver esta señal similar a como la vieron los discípulos. Sería espectacular y créanme que me encantaría. Entonces, sería muy bonito. Entonces dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. De aquí la conclusión de que ellos dejaron solo a nuestro Señor, obviamente obedeciéndole, pero también porque ellos estaban buscando descansar. ¿Pero por qué? Porque ellos aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces aquí nos habla de varias cosas. Nos habla de que aún no comprendían la relación de los panes con el alimento espiritual. Aún no comprendían el día de trabajo para Dios como el día de reposo, ¿sí? Como el verdadero descanso. Y no comprendían tampoco cómo nuestro Señor Jesucristo había hecho esa multiplicación de panes para esa cantidad tan impresionante de personas. Entonces, ¿pero por qué no lo podían comprender? Aquí dice, porque estaban endurecidos sus corazones. Por esta razón, nuestro Señor vino caminando sobre el mar,
para que ellos comenzaran a comprender que nuestro Señor no era alguien más, no era una persona común y corriente. Por eso era que en este momento aún a nuestro Señor le decían maestro. Aún, en este momento todavía no vemos que le llamen Señor, porque Señor ya es Mesías. ¿Sí? Entonces, esta parte me parece muy bonita. La verdad, me pareció muy curioso. Y bueno, digamos como muchas conclusiones que de pronto son idea mía, por eso resalto, no es como una enseñanza o nada de eso, no es, sino sencillamente como me parece que fueron las cosas como yo las percibo y pues me gustaría de pronto ver si de pronto vemos algo más y entre nosotros, entre todos vimos alguna otra cosa con respecto a esa partecita ahorita. Entonces dice aquí, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Entonces ya vemos que nuestro Señor era muy, muy, pero muy popular en ese momento. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y donde oían que estaba. Perdón, a donde oían que estaba. Entonces empezaron a traerle los enfermos a donde oían que nuestro Señor estaba con sus discípulos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no se estaba quieto. Él se la pasaba recorriendo toda la tierra de alrededor. O sea, él venía era a trabajar y él trabajaba incansablemente. Entonces, vuelvo a decir una vez más, cuando los discípulos se quedaron dormidos en la noche antes de que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo, justo antes, nosotros no deberíamos criticar a los discípulos, sino más bien entender que ellos estaban agotados de seguir digamos, por decirlo así, seguirle el ritmo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él era dispuesto a no dormir, sencillamente por servir a sus ovejas, o a todas esas personas que veían que eran como si fueran ovejas que no tuvieran pastor. Por eso Él quería desesperadamente servirles de pastor y que le aceptaran y tuvieran el verdadero reposo. ¿Sí? Entonces, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Entonces aquí vemos que la gente le rogaba, ¿sí? No estamos hablando que le decían, le rogaban. Entonces acá vemos una manera, otra clave para la oración. A Dios le encanta que nosotros le roguemos, que nos deje tocarle, ¿sí? Y aquí dice, siquiera el borde de su manto. Entonces, ¿qué representa el manto o las ropas? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, el corazón. Entonces, ¿qué es lo que la gente quería tocar en verdad? El corazón de Dios, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí vemos algo importante. Aquí no dice, y muchos de los que le tocaban quedaban sanos, sino todos. Entonces acá vemos que los que se acercan a Dios y le tocan el corazón de Dios. ¿Cómo podemos tocar el corazón de Dios? Con nuestra fe. Entonces vemos que todos los que tenían fe para tocar el corazón de Dios, todos, sin excepción, quedaban sanos. Esta es la verdadera cualidad de un verdadero hijo de Dios y cómo podemos recibir respuesta a todas nuestras peticiones, tocando el corazón de Dios con nuestra fe y, digamos, ya conocemos qué fe es vivir conforme a su palabra. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos alegrar el corazón de Dios con la sencilla y simple obediencia. O sea, es demasiado sencillo, es demasiado fácil para poder concluir esta parte. Entonces, vemos que nosotros todos los que toquemos el corazón de Dios con nuestra fe, una fe que se manifiesta en obediencia, en obras, una fe viva, no una fe muerta, Dios nos va a contestar todas nuestras peticiones y nos va a sanar, ¿sí? Entonces, esta parte, bueno, digamos, no solo sanar, vimos también en la otra parte, en la primera parte, que, bueno, no sé si fue ayer o antier, cuando hablaba que cada uno de los que se encontraba con nuestro Señor les decía es, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salvo. Entonces, vemos que no solo nos sana, sino también, antes de sanarnos, nos salva. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí ya finalizamos este capítulo. La verdad me pareció muy bonito. Vuelvo a decir, esto ya habíamos hablado de esta parábola, pero hoy la vemos con una profundidad aún más grande. Entonces, pienso que ese orden de los evangelios no es casual. Ese orden es por algo. Va un proceso gradual de aprendizaje cada vez que lo vayamos leyendo. Entonces, es interesante, es bastante progresivo. Bueno, familia, muchísimas gracias y pues me gustaría conocer la opinión de cada uno.
A ver si de pronto vimos más cositas o a ver si de pronto sí quedó un poquito más clara la idea de lo que sucedió en este día que vendría a representar el día de reposo, el día del Señor. Por eso me pareció curioso. Bueno, ¿quién le gustaría comenzar? Hola, tío Freddy. Acá me muy grande, no sé si de pronto. El versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñar muchas cosas. Acá, por ejemplo, nos habla de que él tenía compasión de nosotros, de que él todo lo que hacía lo hacía por amor, por compasión de cada uno de nosotros, algo muy bonito. Y el 50, versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que nos está diciendo en estos momentos también. No se afanen, no se preocupen, tened ánimo, que yo estoy con ustedes, yo soy. Él es el gran yo soy, Él es el que está con nosotros y así es. Y por eso también estamos nosotros acá, porque nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, Señor, y que Él es el único que nos puede proteger de toda esta pandemia, de todos estos problemas, de infinidad de cosas del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que aferrarnos al gran yo soy. Gracias, familia. Bien, gracias, tío Freddy, súper bonito. Muchas gracias. Aquí en el 34 yo también veo que nosotros también éramos así, nosotros éramos descarriados, no teníamos, creíamos en todo lo que nos decían y donde nos llevaban nosotros íbamos y nos parecía, pero era una vida vacía. Y de ahí dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas, y ahí nosotros también entramos porque nosotros empezamos a aprender de la palabra y nuestra vida fue cambiada, transformada totalmente. Y el 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A nosotros a veces también nos pasa lo mismo, nosotros escuchamos una palabra y no tenemos el corazón sensible a Dios, no la vamos a entender porque no la explique, no, esto es cuando abrimos el corazón, ahí sí Dios nos habla, ahí sí Dios nos toca. Entonces estas palabras también para que nosotros cuando vayamos a leer la Biblia, vayamos a orar, dispongamos nuestro corazón, porque si no, no vamos a entender nada. Gracias, mamá. Amén, gracias Leito, gracias tío Freddy. Qué bonita esa partecita de la compasión por las ovejas, ¿sí? O sea, se complementa. ¿Por qué? Porque por esa compasión y ese amor que sintió por esas ovejas que Leito nos dijo, nosotros también en su momento lo fuimos, esas ovejitas descarriadas que como si no tuviéramos pastor, por nosotros y con esa compasión, ese amor, ese anhelo, fue que nuestro Señor murió en la cruz por nosotros. Gracias Leito y gracias tío Freddy, súper bonito, muy, muy, muy chévere. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Hola. Hola, tía Janet. Hola. El versículo 34 también nos llama mucho la atención. Igual, pues en este momento no lo puedo leer, pero me llama mucho la atención lo de que somos como ovejas descarriadas. Entonces, que pongamos ya en práctica la palabra y sigamos adelante. Sigamos adelante, pues en este momento no lo puedo leer, pero me llama mucho la atención lo de ovejas descarriadas. Ya es hora de que nos levantemos en Cristo y sigamos adelante. Gracias, tía. Sí, ahí dice porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces ahí dice que él tuvo compasión de eso, de nosotros. Porque la compasión de todos nosotros, sí. Exacto. Para que no seamos como ovejas descarriadas. Exacto. Entonces eso es muy bonito porque nosotros antes de conocer a nuestro Señor éramos como ovejas que no tenían pastor, pero ya lo tenemos, ¿sí? Ya tenemos a nuestro Jesucristo, ya tenemos al Espíritu Santo, por eso es
Y ahora Él nos enseña muchas cosas a diario. Súper bonito. Así es. Y que no nos vayamos a descarriar. Ah, sí, obviamente, ¿no? Ya nos llevó al redil. Uy, no, es terrible que nosotros por nuestro propio, digamos, por nuestro libre albedrío elijamos volver a descarriarnos. Eso es terrible. Por eso es tan Porque hay grave. mucha gente, perdón, porque hay mucha gente que dice eso, yo soy una y deja las 99 y se va por mí. Entonces es grave, grave, grave cuando uno sabe y comete las cosas. Uy, no. ¿Qué más, señor Irene? Buenas noches. Mira, ya la veo toda contenta. Buenas noches, mamá le dice. Aproveché para saludar. Sí. Continúe. Gracias, José, que Dios los bendiga. Mi mamá le dice que Dios lo bendiga, José, que Amén. muchas gracias y que buenas noches. Es que la veo ya toda contenta. La abuelita. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? No, yo me... Gracias, Mauricio. Dios les bendiga. Vale, tío Lalo. Hoy fue otra enseñanza diferente a la de ayer, bonita, ¿no? Linda, preciosa. El 30 dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Ese es el camino real que uno debe tener. La mejor decisión que uno puede hacer es esta. Es una de las mejores decisiones de toda una vida, de todo un corazón. Juntarse con el Señor Jesucristo porque estamos entrando en el reino de Él cuando le creemos, cuando le seguimos, cuando le adoramos, cuando les escudriñamos su palabra. Y acá el 41 me dice que Dios, así, partió los panes y dio a sus discípulos. ¿Sí ve lo importante que es creer en Él? Cuando Él tiene las bendiciones, las primeras manos que Él utiliza son las de nosotros, las que le sirven, nosotros le servimos a Él, le seguimos a Él, y estas son las manos que Él primeramente utiliza. No las de la multitud, sino las de Él, las de que le honran. Al Señor Jesucristo hay que honrarle, y por eso es que Él utiliza nuestras manos, nuestras vidas, para la gloria del Señor Jesucristo. Y el 47 dice que Él solo en la tierra, Él se quedó solo en la tierra sí, Él solo en la tierra. Y el 48, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Él se quedó solo en la tierra y después lo vemos andar sobre el mar. Eso es algo sobrenatural, eso es algo que de verdad que con solo mirar un milagro de eso uno queda sorprendido. Creo que ellos quedaron, pero oye, eso es un milagro que... Bueno, listo. Y el 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Cuando el Señor Jesucristo entra a nuestros corazones, a nuestras casas, a nuestros hogares, esa es la barca. Nosotros tenemos que recibirle, porque Él va a calmar todo, va a calmar esa tempestad, va a calmar esa angustia, ese desespero. Él tiene el poder y la autoridad y la potestad de calmar cualquier enfermedad, cualquier tempestad que se quiera venir. Él tiene el poder de calmarla, y Él tiene el poder de eliminarla, y Él tiene el poder de que retrocede el mal, de que retroceden esa angustia, ese desespero, de que retroceda ese dolor de cabeza, esa angustia, ese COVID-19. Él tiene el poder de que se destruya y de que retrocede para la gloria de siempre será del Señor Jesucristo. Es muy poderosa esta palabra, es hermosa, por eso es que es hermoso abrirle el corazón al Señor Jesucristo. Esta barca está abierta y dispuesta para ti, Señor Jesucristo, y que venga su gloria y que venga su poder para esta familia, que es lo más glorioso que estamos pidiendo. Que el que no le conozca, que le abra el corazón del Señor Jesucristo para que le conozca, porque ahí hay solución. Ahí es donde me devuelvo un poquito al 30. Entonces los apóstoles se juntaron con él. Ojalá que los que no le conozcan, por favor, el ánimo es para que ellos le conozcan, que se junten con él.
Eso es abrirle el corazón al Señor Jesucristo. Eso se llama entrar en la presencia de Dios, entrar en el poder del Espíritu Santo, entrar en su reino para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, tío Lalo. Qué bonita esa partecita de la barca, efectivamente. El mundo podría representar la tormenta y nosotros debemos invitar a nuestro Señor a que entre a nuestra barca para que calme la tempestad. Súper chévere. Y digamos, hay otra cosa curiosa acá, y es que Marcos, siendo hijo de Pedro, no menciona acerca de que Pedro andó en el agua y se cayó, y que se hundió, ¿sí? No lo menciona. Pero es algo extraño, ¿por qué? Porque Marcos no menciona esta parte, pero sí menciona la negación de nuestro Señor las 3 veces y con más detalle que los otros. Entonces, digamos, por alguna razón, Pedro, digamos, no hizo tanto énfasis en cuando caminó en el mar y se hundió junto a nuestro Señor, pero a su hijo sí le hizo énfasis en cómo fue su negación de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, vuelvo a decir, es muy importante porque cuando lleguemos a la negación de Pedro en Marcos, vamos a ver que aquí está en detalle, paso a paso, y por eso es otra prueba más de que efectivamente Marcos es hijo de Pedro, porque lo menciona en tanto detalle que esos detalles no están en los otros evangelios. Entonces, esa partecita es curiosa, vuelvo a decir, queda como ahí, esperemos a ver cuál fue la razón. De pronto más adelante podamos ver cuál fue la razón por la cual Marcos no menciona esta, digamos, por decirlo de alguna manera, una muestra de fe de parte de Pedro, pero también en su momento falta de fe, ¿sí? O sea, cómo tuvo la fe para andar en el agua, pero que estando caminando, al ver la tormenta, perdió esa fe y se hundió. Entonces, no, digan, por eso digo, no estoy seguro, pero debe haber alguna razón. Entonces, esperemos a ver más adelante, a ver cómo Dios nos muestra, a ver qué fue lo que sucedió ahí, pero me parece interesante. O sea, esos detalles a mí me parece que no son casualidad, son por algo. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? No sé si Carlitos o si Patro tengan algo para compartirnos, o si ya dejamos hasta ahí. Bueno, yo creo que ya dejamos entonces hasta ahí. Entonces, bueno, aprovechemos que está la abuelita. Entonces, sí, tío Freddy. Es que me gustó también a mí el último, que fue la fe que tenía la gente que le podían Cristo, y que por eso pues se rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Algo muy hermoso, la fe tan grande que ya tenía con solo tocar el borde de su manto quedaban sanos de enfermedad, sanos de cáncer, todo, algo muy bonito. Súper, tío Freddy. Sí, esa parte es muy especial porque aquí sí vemos, o sea, en muchas partes vemos que en la palabra dice sanaba a muchos, pero aquí no era a muchos, aquí era a todos. ¿Pero por qué? Porque tocaban el manto de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, todo el que lo toca va a recibir respuesta, ¿sí? Esta parte es interesante. Aquí Carlitos nos escribe lo siguiente, dice: me llama la atención cuando expresa los discípulos no entendían porque tenían endurecidos el corazón, a pesar de haber llegado a evangelizar con poder y ver los milagros. Veo en esto la importancia de esforzarse. Digamos, qué interesante esa partecita. O sea, ellos tenían el corazón endurecido aun cuando acababan de venir de evangelizar y que se manifestara el poder de Dios a través de ellos. Sí, o sea, es curiosa esta parte, sí, digamos lo que dice Carlitos es interesante porque vemos una vez más la humanidad de los discípulos, ¿sí? Que ellos, aún andando con nuestro Señor Jesucristo, tenían todavía sus fallas. Esta parte es interesante. Entonces, digamos, Carlitos nos escribe: veo en esto la importancia de esforzarse en la transformación de nuestro corazón. Entonces, es interesante. Nosotros no debemos tener un corazón endurecido. Pero obviamente aquí, en lo que nos muestran los discípulos, es un proceso, ¿sí? Es un proceso en los cuales ellos, obviamente, al principio no entendían algunas cosas. Vemos que hasta antes de la crucifixión de nuestro Señor tampoco comprendían muchas cosas, pero ya cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos ya estuvieron dispuestos a morir por la palabra. Entonces, vemos el proceso y por eso, digamos, es importante que entendamos estas cositas, digamos, relativamente o de alguna manera
resaltar las fallas, las pequeñas fallas que tuvieron los discípulos, no para criticarlos, sino para entenderlos que ellos también fallaron así como nosotros lo hacemos en el proceso, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros continuemos avanzando, tomados de la mano del Espíritu Santo, porque Él es el único que, aquí como lo dice Carlito, dice que el Espíritu Santo es el que transforma nuestro corazón y lo limpia de la maldad que nosotros no podemos ver, ¿sí? Entonces, gracias Carlitos, está muy, muy chévere, muy bonito. Entonces, súper. Bueno, vamos a orar el Padre Nuestro, el Credo de los Apóstoles, aprovechando a la abuelita, y si de pronto alguien quiere aportar algo más, entonces después de la oración. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a Padre Nuestro. Sí, ya está. A ver. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Muerto y sepultado. muerte y sepultado, tercer día, resucitó de los muertos, está sentado a la derecha del está sentado a la Padre, derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Amén. Ay, gracias abuelita por acompañarnos, qué bonito poder verla. Que gracias, que les da mucho gusto verla. Que muchas gracias. Por acompañarnos. Que gracias por acompañar. También, todo. Dios los bendiga, mis hijitos, todos mis hijitos. Amén. Dios mío, que nos ayude, que nos favorezca de todo mal y peligro. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, acompáñanos. Amén. Consuélanos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Dios la bendiga.